En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza al ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Buenos días. Hermanos y hermanas, continuamos en este docenario de preparación para nuestra fiesta patronal. Hoy, en este tercer día, nos encontramos en este templo de esta colonia del Fraile. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de prepararnos auténticamente con un corazón renovado. Que el Señor nos conceda la gracia de siempre ir quitando todo aquello que nos aparta de su amor. Por eso, para participar de una manera cada vez más digna, comencemos por reconocer sinceramente que hemos pecado. Con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a ofrecer nuestra celebración hoy en este tercer día de nuestro docenario. Por la Escuela de Formación, alumnos y maestros, por cursillos de cristiandad, hombres y mujeres, también por la salud de Teodoro Hernández Quilpas, Rafaela Sánchez Méndez, Micaela Méndez Pérez, Inocencia Hernández, Ascensión Valderas Sánchez, Felipe Mares, Vicente Guzmán. En acción de gracias por 38 años de vida matrimonial de Juan Antonio Caso y María Juana Torres. En acción de gracias por el cumpleaños de Jesús Mares, de María Cedillo Acosta, 75 años de vida. También por el cumpleaños de María Soledad Galindo Ramírez. Por los migrantes Juan Diego Martínez, por los sacerdotes, diáconos y seminaristas, por el eterno descanso de María de los Ángeles Rangel, Alejandra Sánchez, Darío Martínez, Fermín Mares, Martina Jasso, Hilario Solís, Guadalupe Hernández, Gregorio Barco, Salvador Hernández, Pedro Hernández Carrillo,
Alejandro Torres Campos y de J. Miguel Mojica Méndez en su trigo, para que el Señor ya los tenga gozando en su reino, también por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus hombres y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas, el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar de las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. De pie. Solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados que todos quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Saludamos en este día a esta colonia de El Fraile, en este tercer día de nuestro docenario. También a todas las personas que siguen nuestra celebración a través de las redes sociales. Es importante siempre ir descubriendo la acción de Dios en nuestra vida. Estos días hemos estado escuchando y seguimos escuchando el libro de Hechos de los Apóstoles, que hoy nos presenta cómo el proyecto de Dios subsiste a pesar de las adversidades que se puede encontrar, a pesar de las situaciones difíciles. El proyecto de Dios siempre va dando frutos. Siempre el proyecto de Dios tiene que estar por encima de los proyectos humanos, por encima de nuestros propios proyectos, de lo que nosotros pudiéramos pensar que está bien o que no está bien. Hay que descubrir siempre el proyecto de Dios. Hoy eso lo descubrimos ante las palabras de este hombre que es miembro del Sanedrín. Si esto es cosa de los hombres, se va a terminar. Pero si es cosa de Dios, va a subsistir, a pesar de todo lo que ellos pudieran hacer. Y eso nos lleva a descubrir cómo efectivamente el proyecto de Dios siempre se hace presente. Un proyecto de Dios para todos los hombres, la salvación que Jesús resucitado nos ha traído. Pero también hay que descubrir el propio proyecto de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros? Y también el proyecto de Dios en las circunstancias concretas de nuestra vida. Porque no debemos dejar tampoco de lado
la situación concreta que estamos viviendo hoy. Ahí hay que descubrir qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Es ahí donde entonces tendremos nosotros que intensificar nuestra confianza en Dios. Hoy también en la primera lectura hemos visto cómo también azotan a los discípulos y ellos salen contentos por haber sufrido aquellos ultrajes, porque ellos descubren el proyecto de Dios, ellos descubren que están haciendo lo que Jesús resucitado les ha pedido. Hoy nosotros también a veces ante las situaciones difíciles o adversas, dolorosas, hay que siempre ir llevando este proyecto de salvación, este proyecto de Dios a todos los hombres, a pesar también de las situaciones en las cuales podemos encontrarnos, porque llevar este proyecto de Dios tampoco es fácil. Porque hablar de la salvación, hablar del amor de Dios, hoy en esta época, pues también resulta muchas veces difícil. Pero es ahí donde, insisto, hay que vivir nuestra confianza en Dios. Quitar nuestros propios criterios humanos. Y eso lo descubrimos también hoy en el Evangelio de San Juan, en este texto que conocemos como la multiplicación de los panes. Hoy podemos descubrir en la actitud de Felipe, justamente, estamos en el docenario de San Felipe Apóstol, hoy podemos descubrir cómo se presenta una actitud muy humana ante aquella gente que está siguiendo a Jesús y ante el hambre que están sintiendo. Se hace presente el proyecto humano. Ni 200 denarios bastarían para darles de comer. Seguir el criterio humano, pero Jesús nos invita a salir de ese criterio y vivir la confianza, vivir, podríamos decirlo, el criterio de Dios. Entra Andrés. Aquí hay un muchacho que tiene panes, que tiene pescados. Es poder descubrir cómo Dios va haciendo su obra. Pero nosotros necesitamos quitar muchas veces nuestros propios criterios, quitar lo que pensamos, quitar muchas veces tantas cosas para vivir siempre este amor. En este tiempo de Pascua, en este tiempo gozoso de la resurrección del Señor, hay que vivir siempre unidos a Él. Hoy más que nunca necesitamos acrecentar nuestra confianza, acrecentar nuestro amor, acrecentar tantas cosas en Dios para vivir siempre auténticamente como sus hijos. Hoy más que nunca, hermanos y hermanas, hay que vivir esta gracia renovadora de la resurrección del Señor. Hay que descubrir que el proyecto de Dios sigue adelante y que cada uno de nosotros somos partícipes de ese proyecto. Ahí, en el lugar en el cual nos encontremos, hay que hacer presente el proyecto de Dios en medio de sus familias. Ahí hay que transmitir el amor, ahí hay que transmitir esa gracia renovadora de Jesús resucitado. Hay que acrecentar nuestra confianza en Él. No hay que decaer ante esta situación difícil. Porque hoy ante esta situación de esta pandemia, pues casi siempre se nos presentan las noticias no tan agradables, no tan buenas. La gente que ha perdido su trabajo, las gentes que han tenido que cerrar sus negocios. Y ante esas situaciones difíciles, pues podemos centrarnos solamente en ese aspecto de desánimo, de desilusión. Pero ahí hay que descubrir también. Ahí hay que vivir nuevamente esa confianza en Dios. Hay que ser como los apóstoles, a pesar de que la situación puede tornarse difícil. Hay que mirar con ojos de fe nuevamente
a Jesús resucitado. Hay que volver nuevamente nuestra vida a Dios para que ahí su gracia nos siga acompañando. Pero sobre todo, bueno, pues hay que pedir la intercesión de San Felipe Apóstol, nuestro patrón. Estamos en este docenario de preparación, ya vamos en este tercer día. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo lo estamos viviendo? Yo los invito también que en este docenario podamos hacer un compromiso para vivir plenamente estos días de gracia, porque eso es un docenario de preparación, un tiempo de gracia. Y para vivirlo con mayor fe, hay que vivir con un compromiso que renueve nuestra vida, que renueve nuestra confianza en Dios, para que por intercesión de este santo apóstol, el Señor nos conceda las gracias que tanto necesitamos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Que así sea. Que así sea. De pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana, diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo a los sacramentos de los cuales participan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y de la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, conviertan en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por Teodoro Hernández Quilpas, Rafaela Sánchez Méndez, Micaela Méndez Pérez, Inocencia Hernández, Ascensión Valderas Sánchez, Felipe Mares, Vicente Guzmán, para que el Señor los sostenga en su enfermedad y les conceda la salud, si así ayuda para su salvación. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por Jesús Mares, María Soledad Galindo Ramírez, María Cedillo Acosta, en su cumpleaños, para que el Señor los siga llenando de sus bendiciones. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por Juan Diego Martínez, para que el Señor le conceda aquellas gracias que más necesita. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por el matrimonio de Juan Antonio Jasso, María Juana Torres, que agradecen al Señor por 38 años de vida matrimonial, para que el Señor los siga conservando unidos en el amor y la concordia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por el eterno descanso de Pedro Hernández Carrillo, Alejandro Torres Campos, María de los Ángeles Rangel, Alejandra Sánchez, Darío Martínez, Fermín Mares,
Martina Jasso, Hilario Solís, Guadalupe Hernández, Gregorio Barco, Salvador Hernández, J. Miguel Mojica Méndez en su triduo, para que el Señor en su infinita misericordia ya los tenga gozando en su reino. También por las ánimas del purgatorio. Oremos. Pidamos al Señor por todas las familias de esta colonia del Fraile, para que el Señor les conceda siempre acrecentar la unidad entre ellas, por las familias que están pasando dificultades, para que el Señor sea su auxilio, el Señor les conceda siempre caminar unidos a Él. Oremos. Por los alumnos y maestros de la Escuela de Formación, también por los miembros de cursillos de cristiandad, hombres y mujeres, para que el Señor les conceda la gracia de siempre dar testimonio de su vida cristiana en medio del mundo. Oremos. Por los sacerdotes, diáconos y seminaristas, para que el Señor nos bendiga y nos conceda siempre caminar en la presencia de Dios. Oremos. Señor Jesús, tú que después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos, les diste la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones, tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Vamos a presentar nuestros dones de pan y vino y con ellos nuestras vidas. Pueden sentarse. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación,
quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 te canto al Dios poderoso. Santo, 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 el nombre de la creación. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Santo, 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 le canto al Dios poderoso. Santo, 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 el nombre de la creación, el nombre de la creación, el nombre de la creación. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
De pie. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Alfonso, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con San Felipe, apóstol nuestro patrono en su docenario, San Francisco de Asís, patrono de la comunidad, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que tenemos un Padre común que nos invita a confiar plenamente en Él, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado compartimos un signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que nos siguen en esta celebración dispongan sus corazones para realizar la comunión espiritual. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Él te protege con un valladar levantado en tu derredor. Quita del alma las piedras del mal y ha elegido la cepa mejor. Trilla los surcos con todo su afán y los riega con sangre y sudor. Dime si puede hacer algo más por tu viña el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Vamos a realizar la oración para la comunión espiritual, pidiéndole al Señor que les conceda la gracia de prontamente recibirlo sacramentalmente. Decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
De pie. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Para el día de mañana está programada la misa en el templo de Esquipulas. Esperemos que se pueda realizar. Estamos ya en la fase 3 y está creciendo mucho el número de contagios en México y en Guanajuato. Y aquí en San Felipe hay muchos casos sospechosos. Esperemos que mañana se transmita desde el templo de Esquipulas, si no, vamos a transmitirla desde la parroquia. Hoy a las 12 está programada en la comunidad de Santa Fe y mañana en el aposento a las 12 el día de hoy sí vamos a ir a Santa Fe y el día de mañana pues estamos viendo si vamos o suspendemos las idas a las comunidades debido pues a que hay nuevas disposiciones para que las cumplamos y evitemos que crezca el número de infectados aquí en nuestro estado y en México. Entonces les avisaremos el día de hoy si suspendemos las celebraciones en los templos y en las comunidades para que sigamos el docenario desde el templo parroquial. Hoy a las 6 de la tarde y todos los días a las 6:30 de la tarde la oración ante el Santísimo y el rezo del Santo Rosario para pedir al Señor por el fin de esta pandemia. Agradecemos a Martín, a Licha, que están aquí con nosotros. Ellos siempre están aquí en el templo al pendiente, sacando las bancas y poniendo todo, limpiando. Gracias por todo su trabajo, su tiempo para el servicio de Cristo y de la Iglesia. Hagamos oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu bella amada. Señor, acudimos a tu bondad. Danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos según tu corazón. Amén. Virgencita del Seminario, Ruega por nosotros. vamos a recibir la bendición de parte de Dios. La vamos a impartir los sacerdotes y los diáconos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y ahí permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un excelente día y que Dios los acompañe a todos.